Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Un programa que cuenta con vos. El 1 de mayo de 1886, un grupo de obreros de la ciudad estadounidense de Chicago reclamaba por sus derechos. Su consigna era bajo el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En esa época, el único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada, y la consecuencia era una multa de $25. Los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos. Condenaron a 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. Estas 8 personas se convirtieron en los mártires de Chicago. En Argentina, en 1890, un grupo de trabajadores se reunieron para recordar aquella fecha y presentar un petitorio a las autoridades en reclamo a sus derechos. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo, recientemente constituida, aprobó la adopción universal de la jornada laboral de 8 horas y en su conmemoración se declaró que el 1 de mayo sería el Día Internacional del Trabajador en gran cantidad de naciones. Buenas noches. En este día de conmemoración saludamos a todos los trabajadores. Somos Pensamiento Crítico y Memoria, uno de los programas radiales de Proyecto Cultural Maíz en Patria Soberana, y es nuestra emisión 185. Presentes hoy con este proyecto latino, afro, indoamericano, les damos una calurosa bienvenida: Zulma Valentina Gómez, Susi Santiago, Roberto Paiva y Ricardo con el apoyo técnico de la operadora de La Rebelde, Dayana y Tati Álvarez, a quien hoy agradecemos especialmente por su gentileza de operar. Esta noche recibimos a gente muy querida por nuestro colectivo, a la muralista Lucila González, para charlar sobre diversos temas que hacen a la mujer en el muralismo, primero, y luego al economista Horacio Robelli, y como siempre la columna internacional del profe Roberto Paiva. Vamos entonces con un audio. Buenas noches, Lucila, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho muy bien. Muy bien, excelente.
Se oye. Sí, hay un audio. Ahí la veo a Zulma queriendo decir algo, habilitar micrófono, chicas, intervengan. Vamos a darle la bienvenida a Lucila. Hay mucho delay, Ricardo. Acá te sugieren algo. Buenas noches. Hola, Lucila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hoy sí, listo, es para probar. Es para probar. Muy bien. Buenas noches. Es verdad, estamos con delay, así que vamos a tener que modular para hablar y hay algún que otro micrófono abierto todavía. Así que bueno, yo, en primer lugar quería agradecer infinitamente la presencia de Lucila y bueno, quería decir que ella es docente, diseñadora gráfica, artista plástica y muralista. Me gustaría que ella pueda decir algo y luego seguimos haciendo algo de su muy extenso currículum, en el cual nos llevaría 2 programas poder decir, así que vamos a hacer una mini referencia. Así que adelante, Lucía, me gustaría que hable sobre la mujer en el muralismo. Muy bien. Bueno, hoy sí los saludo como debe de ser. Creo que me escuchan mucho mejor. Roberto, Zulma, Susi, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar acá en este momento. Bueno, y antes de comenzar a hablar, pues bueno, darle a todas las felicitaciones por el Día del Trabajador, la cual es muy importante dignificar, celebrarlo, conmemorarlo, mejor dicho, ¿verdad? A todos los que nos dedicamos al trabajo, que realmente somos todos, ¿verdad? Así que, bueno, muchísimas gracias por esa oportunidad. Y bueno, sí, la verdad que sí, soy muralista, soy bastante nueva en el muralismo, es decir, tengo más o menos desde el 2002, 2003, comencé yo a trabajar en el muralismo, participando en realizar murales colectivos en algunas comunidades que están muy lejanas de la capital de mi país, que es El Salvador. Así que ahí comencé yo a hacer, como decimos, mis primeros pininos en el muralismo, y luego comencé ya a participar ya siempre como colaboradora, como ayudante, realizando murales de alguna manera colectiva. Así que ya así de lleno, ya entrando a hacer mi propio trabajo, ya comencé más o menos en el 2017, 2018, que ya comencé a hacer mis primeros trabajos como muralista individual. Por cierto, ha sido una pena para mí, pero mi primer mural que yo realicé como muralista individual, como mujer, fue borrado. Esto fue en una ciudad que está en el país de Honduras. Lamentablemente hace un par de días me di cuenta viendo un video donde no estaba mi mural. Hace ya un par de años que fue borrado y fue lamentable para mí, primero porque no se me comunicó. Hay un protocolo que se debe de seguir, no solamente se trata de borrar porque tenemos que borrarlo, sino que hay que por lo menos avisar, independientemente que la pared esté dañada, se haya caído, lo que haya sucedido. Creo que siempre hay que avisarle porque es nuestro trabajo creativo, es nuestra labor, ¿no? Y merece respeto. Así que si yo hice una denuncia con respecto a esto que se había hecho, no hay excusas cuando no se avisa al artista y bueno, me pareció que no fue correcto, sobre todo porque lo borraron completamente y lo que yo realmente era una mujer, el rostro de una mujer indígena, la cual yo estaba reivindicando en ese momento y sobre todo en esa localidad, a la mujer campesina, la mujer, digamos, de los pueblos originarios también, y fue borrado por manchas, prácticamente por manchas, por nada que tenía sentido. Así que muy lamentable esto, ¿verdad?, que haya sucedido, y un irrespeto, ¿no?, a mi trabajo creador. Bien,
A ver, Me quedo pensando. Estamos haciendo acople. Voy a leer solamente un poquitito de currículum voy a tomar el atrevimiento. Me voy a referir a los premios y reconocimientos. 1992, segundo lugar en el concurso de diseño de afiche, Semana del Arquitecto, Colegio de Arquitectos. 1993 se repite el premio. 1993, otro premio, mención honorífica en el concurso de diseño de afiche para la dirección de publicaciones. Publicaciones. 1994, primer lugar en el concurso del diseño de afiche para los 120 años de la Biblioteca Nacional en El Salvador. 2017, declarada, acá la señora compañera presente, por decreto, visitante distinguida por la Municipalidad de Puerto Tirol, El Chaco, Argentina, por el aporte, el arte y la cultura de la localidad. En 2022 se repite, pero a raíz de su participación en la segunda Bienal de Muralismo y Arte Público, o sea que es nuevamente declarada visitante distinguida en el mismo lugar. Adelante, compañeros y compañeras. Bueno, sí, no sé si Ricardo iba a hacer una pregunta con respecto a eso o a otra cosa. Me pareció interesante lo que comentabas de un protocolo, porque uno a veces supone que el muralismo no tiene marco legislativo, no tiene marco reglamentario, lo imagina como un acto de voluntarismo, ¿no? De un grupo de gente con muy buen criterio y que pinta por su casa. Claro, en efecto, pareciera que eso es, o sea, es decir, por el hecho de que está en la calle, pareciera que no tiene dueño, o el dueño es la pared, ¿no? O donde está la pared, o la localidad se considera como dueño de la pared. En efecto, es decir, sí, la pared tiene un dueño, el mural pertenece a esa localidad o a ese lugar donde se hizo, pero esa es una cosa. Pero el derecho de autor, el derecho de la creación, ese lo seguimos manteniendo nosotros. Hay firmas ahí que representan, digamos, que declaran prácticamente que el mural ha sido hecho por una persona. Por supuesto que hay derechos internacionales declarados por la UNESCO, si no me equivoco, o si alguien me puede corregir, donde sí tenemos el derecho a que nuestro trabajo es creativo e intelectual sea protegido por las mismas leyes. Entonces, hay mucho desconocimiento también, digamos, de los procedimientos que hay que seguir. A mí me extraña que quienes practican, digamos, o quienes promueven el muralismo en algunas ciudades no conozcan, digamos, los procedimientos. Es decir, que el mural se esté borrando, que la pared se haya caído, que se haya filtrado agua, que esté dañado, que hay murales que no se pueden recuperar, no se pueden reparar, definitiva, porque está demasiado dañado. Y hay otros que sí se pueden arreglar. Obviamente tiene un costo el tenerlos que nuevamente trabajar con ellos. Pero sí debe de haber un conocimiento de cuál es lo que se debe decir, cuál es el protocolo a seguir. Obviamente, primero, ver las condiciones de la pared. Segundo, avisarle a quien lo hizo. Obviamente, si se ha muerto está difícil, no hay a dónde poderle avisar, ¿no? Pero ya se considera un patrimonio, ¿no? Entonces, sí, ahí hay autoridades que toman la decisión de qué es lo que se debe de hacer. Si es probablemente sea alguien, un artista sumamente reconocido, de una gran trayectoria, podría decir, por ejemplo, un mural de Carpani que está en una pared que ya está, habría que valorar el patrimonio cultural de ese mural, si es necesario rescatar y llamar a una persona adecuada o un equipo adecuado para que lo vayan a restaurar.
Ahora bien, si está completamente dañado, como digo, se cayó la pared, definitivamente ya no se podía hacer nada. Pero sí, si el artista está vivo y hay conexiones, yo sé dónde vive el artista, sé dónde está, sé lo que está trabajando, entonces hay por respeto al artista, hay que avisar y decirle: tu mural está en pésimas condiciones, ¿qué prefieres? ¿Vienes a repararlo o prefieres? Bueno, ahí se toma la decisión, la mejor que sea, o por supuesto para la comunidad, pero eso debe ser, pero no pintar, y sobre todo vamos al desconocimiento de las entidades responsables, vamos a los muralistas, a los artistas, el atrevimiento de pintar sobre el trabajo de otra persona sin el consentimiento de esa persona. Voy a dar un ejemplo rapidito. Por ejemplo, hay unos murales que están hechos en Corrientes, en un cementerio muy lindo. Los murales fueron hechos por Isaías Mata y Fernando Calzone. Esto se hizo en los 90, si no me equivoco. Los murales estaban bastante deteriorados por muchas razones, el tiempo y lo que haya sido. En el 2021, 22, por ahí, en 2021, si no me equivoco, se llama nuevamente a que se restauren esos murales. Isaías Mata en El Salvador, Fernando en la localidad donde estaban los murales, muy difícilmente se podían reunir para poder restaurar los murales, cada uno su mural. Pero ¿qué sucede? La entidad lo que hizo es, y Fernando Calzoni también, es que hicieron un documento que se lo enviaron a Isaías Mata El Salvador para que él lo firmara, autorizando a la entidad que lo estaba apoyando a la restauración y a Fernando Calzoni para que él restaurara el mural. Ese es el debido proceso que se debe de hacer. Más ética, ¿no es cierto? Claro, son principios éticos y respeto al trabajo es el tiempo, es la creación. Hay muchas cosas que se dejan en una pared a la hora de trabajarlo, entonces se merece todo el debido respeto hacia la obra. Quería comentar, o que nos comentes también un poquito, esto que estuvimos comentando en Córdoba, a raíz del primer encuentro nacional de Proyecto Cultural Maíz, Movimiento Patria Soberana, justamente la incidencia de la mujer en el muralismo, qué porcentaje, cuáles son las dificultades que encuentran, es decir, profundizar en ese tema. Sí, estuvimos hablando con los jóvenes sobre esa parte, sobre todo en el papel de la mujer en el muralismo. Bueno, históricamente han habido mujeres que por una o razones siempre han sido invisibilizadas, digamos, en los murales. Muchos murales que son patrimonio de la humanidad, por decirlo así, hubo mano de mujeres que lo realizaron, pero por las mismas cuestiones culturales, el machismo y todo eso, ¿verdad?, siempre fueron invisibilizadas. Han habido muchos movimientos que han venido o se han venido haciendo para fortalecer, para, digamos, hacer que la mujer artista participe más activamente y sea reconocida como artista, como yo lo dije en un momento, ser sujeto creador y no objeto inspirador para el arte, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, se han venido haciendo muchas luchas a partir de los años 70 para fortalecer esa parte de la mujer. Luego, se sigue todavía, digamos, hay muchas limitaciones, todavía se sigue generando, digamos, más favoritismo hacia el artista hombre a la hora de realizar no solamente el muralismo, sino que también en las otras áreas. Sin embargo, si la mujer sigue trabajando. Personalmente, a mí ha sido, digamos, no ha sido fácil, tampoco ha sido difícil, porque también he tenido el apoyo de mi familia, el apoyo de mi pareja también para esto. He tratado de equilibrar mi trabajo, digamos, como tú lo mencionaste, yo estudié diseño gráfico, yo soy diseñadora gráfica, también soy profesora de artes y también digamos, estas opciones laborales o profesionales también impiden que nosotros nos sigamos
estamos desarrollando como artistas. ¿Por qué? Porque nos encajonamos en la docencia, en dar las clases, o nos encajonamos en el diseño, en trabajar en una publicidad o estar trabajando prácticamente 7/24, porque esos son estas dos digamos, profesiones. Y luego tuve que tomar la decisión de dejar a un lado esto, aunque tuviéramos un salario seguro, aunque tuviéramos muchos beneficios con estas profesiones, pero había que tomar la decisión qué es lo que realmente a mí me gusta y me apasiona. No he dejado la docencia, siempre me siguen mis alumnos, me gusta la docencia, pero también dejarlas me ha permitido a mí crecer en estas áreas que son en la del muralismo, que para mí es muy importante y me ha abierto las puertas también para conocer cosas más. Es decir, si bien he pintado, pero ha sido, o dado clases, siempre ha sido un grupo muy, muy pequeño, siempre con los estudiantes, siempre en las 4 paredes de la escuela, pero el muralismo me abre otro, me ha hecho cambiar mi forma de pensar, me ha hecho entender las comunidades, no es lo que yo pensaba, tampoco es lo que he visto en la televisión, es otra cosa, las realidades son diversas, las realidades son tan cambiantes, y a través del muralismo he logrado llegar a eso, pero como digo, no ha sido fácil, porque primero, antes de ser artista he sido madre también, tengo 5 hijos, he tenido mi trabajo, criar hijos, han sido muchas cosas también que hasta mi propia familia a veces, no la familia, mi núcleo familiar, pero por decir mi familia de afuera, siempre ha sido, pero ¿por qué dejas a los niños solos? ¿Por qué tenés que irte a pintar? ¿Por qué los abandonás? Cuando no es así, no era así. También tengo derecho a tener mis espacios también como artista y sobre todo como muralista. Luego enfrentar, yo embarazada me he subido a andamios también con cuidado, pero no ha sido tampoco un impedimento para poderlo hacer. Obviamente hay que tener mucho cuidado en estos aspectos, no es recomendable, pero por lo menos abajo he logrado trabajar. Luego también otras cuestiones que seguimos estando también con los mismos, digamos, patrones culturales del machismo. Es decir, he sufrido de artistas o de cualquier gente que me diga, bájate de los andamios, ¿qué estás haciendo así? Deberías de estar cocinando, anda a atender a tu familia, anda a atender a tu marido, ¿por qué esto? O sea, me ha tocado, no ha sido fácil, sin embargo, es de ser constante, pero todo hecho ha sido internamente decir, quiero lograr eso. Y el apoyo de mi familia ha sido muy importante para entrar en ese mundo. Y luego vienen otros retos, que es la de perfeccionamiento, la de superación, es decir, es difícil. Eso ustedes lo conocen, ¿verdad? Obviamente mi compañero Isaías Mata tiene un nivel muy arriba al mío, sobre todo por el tiempo y la experiencia. Y ha sido un reto también para mí, porque siempre he sido la compañera de, la esposa de, la mujer de, entonces siempre he estado de, pero nunca, ha sido difícil poder separarme y decir, no, Lucila González. A veces nos han invitado, correcto, como dice Zulma, a veces nos han invitado a hacer murales y es Isaías Mata y la compañera. Entonces, es como que tendemos que estar trabajando siempre juntos, pero no debe de ser así. Llegó un momento que dije, ya no más. Si no me invitan a mí sola, yo no voy. Si podemos hacer, si es una decisión de ambos, trabajar, digamos, juntos, en trabajar una misma idea, como la que hicimos hace unos días en Córdoba. Fue un trabajo en equipo, estamos claros. Pero sí llegó el momento que dije, no siempre voy a ir detrás de él, ni voy a correr detrás de él, sino que yo quiero mi propio espacio. Claro, después digo, bueno, ¿en qué me metí? Cuando me dan las grandes paredes, porque también dice, bueno, si Isaías trabaja en grande, también Lucila González trabaja en grande, y me dan esas paredes gigantes, y después digo, Dios, ¿y en qué lío me he metido? Pero también han sido retos con miedo,
han sido retos que de los miedos, de decir, me van a comparar con fulanito de tal, quiero desprenderme, no quiero hacer su mancha, no quiero usar sus mismos colores. Es más, llegó un momento que yo dije, quiero que me pongan 2 cuadras después de pared de él, o es decir, trabajar en extremos muy separados, porque también, sí, soy honesta en decirlo, a veces es intimidante estar trabajando a la par de él y tratar de o emular, copiar o que se me compare con él. Entonces, han sido muchas cosas, pero insisto, son retos que tenemos que ir enfrentando, no bajar la cabeza, sino decir, bueno, ya estoy aquí y tengo que hacerlo. Así que sí es complicado, pero afortunadamente en los últimos años se ha venido fortaleciendo más la participación de la mujer en el muralismo y en los encuentros, que eso es muy importante. En el 2019, si no me equivoco, no, el 2018, en un encuentro en el Chaco, siempre planteamos que por qué siempre éramos 5 mujeres y 30 hombres muralistas. Y decía, ¿pero por qué? Y yo acompañada también a veces digo, momento, no, ¿verdad? Yo quiero trabajar sola, 1, 2. Y éramos 5 mujeres y decimos, momento, el otro año nosotros no venimos y no vienen más mujeres. Tenemos que ser equitativos, 50 y 50. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya un balance y un equilibrio. Bueno, la verdad que maravilloso todo lo que estás comentando. Hasta tenemos acá una pregunta para hacer, pero la vamos a dejar para después del corte, si te parece, si les parece sí. A todos y a todas y a todes. Vamos al corte. Los que están perdiendo el juego y nunca se dan por vencidos, que abrazan sueños en sus nidos, que mueren en la madrugada por el honor de los soldados que defendieron nuestra tierra, y un presidente sin reparo va honrando a Thatcher y a Inglaterra por la memoria y las abuelas. Es de terror que el genocidio desde la cárcel hoy nos gobierna. Se oyen de afuera los guardapolvos defendiendo las escuelas, los jubilados mano a mano a bastonazos, mientras su nieto uniformado lo golpea. Cacerolazo, una provincia sin auxilio que se incendia, balas y gases despejando las aceras, a un laburante que exprime su billetera. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Defendamos lo nuestro. A la patria y a nuestro querido pueblo lo defendemos en todos los planos, sin tibieza ni vacilaciones. Defendamos lo nuestro. Conducen la doctora Susana López González y el licenciado Fernando Pérez. Escúchalo los miércoles a las 17. Reflexiones. Porque hay que seguir y mirar siempre en dirección al sol. Así veremos la luz y las sombras no podrán ocultar ni oscurecer nuestros caminos. Conducción Julio César Carrizo. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Rebelde, AM 1570. Reflexiones.
Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Esta noche con Lucila González, muralista, pensamiento crítico y memoria. Y te dejo al aire, Zulma, porque me parece que se me escucha muy mal. Sí, así es. Gracias, Ricardo. Habíamos dicho que había una pregunta, quedó una pregunta pendiente, así que le pasamos ahora para Lucila. Dale. Hola, compas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lucila, un placer verte. Gracias, igual. Escucharte y saber que estás siempre de pie de lucha. Y bueno, y un día más tan importante como el de hoy, que sabemos lo que significa. Así. Y estaba atentamente siguiendo el desarrollo de tu exposición y hay algo que no me puedo callar. Hoy, Día Internacional de los Trabajadores, nosotros decimos el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Yo te pregunto esto. ¿Cómo es ser una mujer muralista trabajadora o trabajadora muralista? A ver, ¿cómo lo ensamblaríamos en todos los roles que tenés que desempeñar y que desarrollaste perfectamente? ¿Cómo es esa mujer trabajadora? ¿Es posible? Mira, sí es posible, pero es difícil también, porque para comenzar es difícil si lo vamos como subsistencia, como para vivir del arte es difícil, no es fácil. En la mayoría, los artistas, y me incluyo en esto, tenemos que trabajar en otras áreas, sobre todo en la docencia. En la mayoría, los artistas somos docentes o tenemos otras profesiones, antropólogos, arquitectos, diseñadores, porque solo vivir del arte es tenido una larga trayectoria, pero aún así también es difícil, sobre todo en épocas donde la inestabilidad económica es de todos los días. Las prioridades son comprar
los huevos, sino una obra de arte, y se entiende, ¿no? Se entiende. Ya nosotros también en más de alguna ocasión, al no poder vender obras, o gente que no tenga, digamos, el poder adquisitivo para hacerse de una obra, ya nos ha tocado cambiar obras por pollo, por kilos de pollo, por cosas, nos ha tocado hacer el trueque, ¿verdad? Entendiendo las posibilidades de nosotros, de la necesidad digamos, de tener nuestros productos para nuestra sobrevivencia y sobre todo para mantener a la familia. Entonces, de por sí es difícil, ¿no? El artista. En el caso del muralismo, no te sabría decir si es igual o peor. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, aclarando, y esto ya lo habíamos dicho anteriormente, el muralismo es una cosa y el arte mural es otra cosa. En el arte mural o el arte urbano podemos trabajar a nivel comercial, es decir, me puede pagar un banco, me puede pagar una tienda de ropa, me puede pagar un kiosco, alguien donde dan frutas. Eso me pueden pagar, ¿no? Por hacer un arte más comercial, digamos, murales comerciales, que muchos por ahí también nos ha tocado en algún momento personalmente irnos, ¿verdad? Porque no hay otras opciones, y bueno, y otros que trabajan en eso. Entonces, pero ya en sí, en el muralismo es más difícil, digamos, como subsistencia o para vivir, ¿verdad? Que tenemos el derecho a que el arte sea un medio de subsistencia, pero es difícil en el muralismo, porque el muralismo tiene el componente social, político, económico, entonces no siempre hay espacios para eso, excepto que sean, por ejemplo, instituciones educativas, algunas instituciones municipales, instituciones gubernamentales, donde se hagan algunos murales que tengan relación, digamos, a esos espacios. En algunos museos también se puede trabajar, pero no es siempre. Podrá ser 1 o 2 murales, tal vez, en el año, pero no deja de ser un trabajo. No, o sea, es decir, no viéndolo como trabajo patrocinado o con un beneficio económico. Independientemente de eso, es un trabajo. Como el que se realizó, por ejemplo, en el Centro Cultural, ¿cómo se llama? En Córdoba, fue un apoyo al espacio, fue un apoyo a la organización, fue un apoyo al PCM, pero no deja de ser un trabajo. Que no sea remunerado, que no sea pagado, esa es otra cosa, pero sigue siendo un trabajo, porque no solamente de que vamos y pintamos, sino que hay todo un tiempo, es decir, tiempo para investigar el espacio donde se va a realizar, los bocetos, si lo hacemos en conjunto, a veces la discusión que sí, que no, y a veces enemigos y después nos contentamos, sucede también porque tenemos diferentes también formas de ver las cosas, diferentes técnicas, entonces todo eso es un trabajo que lleva tiempo, entonces sí es trabajo de que se puede vivir de alguna manera, no sé, no te sabría responder exactamente porque no conozco a alguien que viva al 100% del muralismo. Personalmente no lo conozco. Puede que hayan, sí, pero si estamos hablando del muralismo, pero si es un arte mural o un arte urbano, es mucho más fácil, a la cual hemos llegado por momentos de mucha necesidad o porque ha sido una petición que se haga. Pero en el caso del muralismo es mucho más difícil poderlo hacer. Bueno, la verdad que muy específico y el contenido de la... para mí. Gracias, porque realmente esa era mi preocupación. Artista, trabajadora, comer, mantener la olla, vivir, pagar los impuestos. Bueno, no es fácil. Y justamente hoy es un tema más que álgido para todos nosotros, digamos. Entonces, bueno, como mujer doble, obviamente. Así es, y si vemos la realidad, ya no solamente el muralista ni el artista, yo creo que ya ahora muchas profesiones, las que antes se decían, estudiar para esto porque esto te va a dar,
últimamente me parece que se están cerrando muchos espacios también para otras profesiones, no solamente en el caso del mural. Y siendo más específico, en el caso de la mujer muralista todavía es un poquito más difícil. O sea, es una lucha que se está haciendo constantemente. Algún día desearíamos, no sé si voy a alcanzar a llegarlo, a que realmente se pueda vivir al 100% del muralismo. Bien, ahora muchas gracias. El que quiera hacer una pregunta es Roberto. Adelante, Roberto. Lucila, vos sabés que todo lo que estás diciendo, bueno, esa entrañable lucha que le da todos esos matices tan importantes a lo que has hecho, que te vindica y te reivindica como mujer, obviamente, pero como luchadora artística y social. A mí me da la impresión que hay algo que es notable de la producción de ustedes, de esa forma artística de producir. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ustedes, a pesar de que el tema del actor, del derecho de autor que les corresponde por lo que están haciendo, ustedes han trascendido todo eso. Ustedes lo trascienden todos los días. La obra de ustedes es de ustedes, pero no solo de ustedes. Es de quien tiene el placer de poder verla, de poder reconocerla. Y esto creo que puede pasar en este caso, me ha pasado a mí, desde la actividad de ustedes muralística, me pasa desde la música, me pasa desde la literatura. Digo, sí, hay un autor, pero hay mucho más que todo eso. O sea, ustedes cumplen una doble función, un doble objetivo que es enaltecedor para quien tiene la posibilidad de acercarse a esa actividad. O sea que desde ya, toda la lucha que has manifestado y que seguís haciéndolo y toda esa situación tan complicada de la mujer en estas condiciones, vos la estás salvando con una claridad enorme y además con una producción que no es solamente tuya. Ni te imagines, no es solo tuya. Es de todos y todas que tenemos la posibilidad de poder gozarla, ¿eh? O sea que desde ya, todos los que te han ayudado en esa línea, tu marido, tus hijos, tus 5 hijos, vos ya no sos dueño de tus hijos tampoco, nunca sos dueño de nadie. Por suerte todo eso fluye y es de una riqueza excepcional. Así que mis felicitaciones a toda tu tarea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Sí, la verdad que, bueno, como tú decías, lo último con lo de los hijos ya no son de uno, creo que nunca fueron de uno, pero por ahí alguien me dijo, mira, cuando no te hablan es porque todo está bien. Bueno, entonces así estoy con eso, ¿verdad? Porque es difícil tener unos por allá, otros por acá, otros en otro, entonces divididos, así que, bueno, ahí es donde vamos a ver si la crianza fue buena. Lo otro que tú decías del trabajo del muralismo, mira, me hace falta mucho, digamos, llegar de lleno a lo que es el muralismo, o sea, técnicamente, digamos, a nivel de estructura. Hace falta, yo siempre creo que tenemos que estar constantemente investigando, constantemente leyendo, constantemente autocapacitándonos, no tenerle el miedo a preguntar si estoy haciendo bien las cosas, no tener miedo ni pena a preguntarle al otro artista, mira, ¿me podés enseñar? O decirle, mira, haceme una crítica, ¿cómo estoy haciendo el trabajo? O sea, reconocer que no somos, digamos, lo máximo como muralistas o como artistas, sino que estarnos siempre, digamos, capacitando. ¿Por qué digo esto? Mira, cuando hacemos una obra de Caballete, yo hago muchas obras que yo las hago a veces inconscientes, a veces conscientes, a veces a la gente le gusta la que yo dije, esto lo voy a hacer porque ya no me da más la cabeza y termino haciendo que para mí puede ser un mamarracho y resulta que para otro es grandioso. Pero eso porque lo hago, es muy interno, muy mío. Si le gusta al otro, qué bueno. Si no le gusta, bueno, está bien, pero es mucho. En el caso siempre hay un compromiso ético, ¿verdad? Y estético en cuanto al arte, o sea, coherente lo que hacemos con lo que pensamos.
pero ¿dónde podemos mostrar más en esto? Es en el muralismo. Y eso es lo que llama. No ha sido fácil entender esta parte, porque pareciera que mural es que voy a ir a pintar una pared en formato grande, pero no es eso, porque es decir, al entrar en la investigación, al estudiar a los grandes artistas, a los grandes muralistas, ahí nosotros nos damos cuenta de que el muralismo lleva mucho más allá. Es decir, nos toca investigar el espacio donde se va a hacer, nos toca investigar qué es lo que vamos a hacer, el compromiso que yo tengo como artista frente a la persona que va a pasar, esa conexión que tiene que haber. Es decir, ¿por qué voy a ir a pintar yo una sirena en una comunidad, por ejemplo, de los pueblos originarios, que están en el centro, digamos, del sur de Argentina, por decirlo, o está en el centro de mi país? ¿Qué tiene que ver eso? Nada que ver. O pintar a algún personaje de manga o de anime, que si bien podría hacerse, pero va a depender, si fuera en un espacio que tenga que ver con eso, está bien, pero si lo voy a hacer en un nicho donde no corresponde, entonces no es así. Entonces el muralismo tiene ese compromiso, porque si bien es mío, porque yo lo hice y está mi firma, pero ya no me pertenece como tal, sino que le pertenece allí donde está. Ellos son los dueños. Y qué mejor satisfacción que la persona que pasa, que vive cerca o que es parte de esa comunidad, se siente identificado y lo cuide. Cuando eso sucede, uno dice, bueno, sí, ya me siento satisfecha, cumplí con la misión de hacer este mural. Cuando se logran esas conexiones y ese compromiso, entonces constantemente, por lo menos yo, siempre es un reto querer dar lo mejor de mí, no ir a hacer algo solo por ir a pintarlo. Me parece que no es correcto eso. Tengo que darle lo mejor de mi ser, lo mejor de mi talento, lo mejor de mi creatividad. Tengo que dárselo a esta comunidad donde se va a hacer el mural. Lucila, me gustaría que menciones, obviamente, como ya lo dije antes, hay tu caudal de trabajo es impresionante, así que referente a los encuentros, congresos de muralismo internacional, si querés hablar por lo menos de uno, porque hay cantidad, pero si querés comentar algo con respecto a eso. Mira, la verdad es que donde más he hecho muralismo es en los encuentros. Es donde más he tenido la oportunidad de poder hacer murales, donde más he tenido la oportunidad de conocer gente, de tener otras experiencias, de conocer otras comunidades, otras culturas, otras formas de percibir las cosas. Para mí ha sido, digamos, las mejores experiencias que yo he tenido. Es decir, la mayor parte de ocasiones han sido acá en Argentina y me abrió el panorama, porque a veces estando nosotros en nuestra tierra, en nuestro espacio, en nuestro país o en nuestra comunidad, creemos que las situaciones, que los problemas, que la gente solamente sucede ahí donde nosotros estamos, pero después nos damos cuenta de que también las otras personas sufren las mismas condiciones, las mismas carencias, y conocemos, es decir, otras formas de hablar, de conocer, de decir las palabras. Eso, ¿cómo crecemos? O sea, yo personalmente he crecido tanto conociendo acá Argentina, que ahora cuando yo me vine para acá Argentina, yo me sentía que venía a mi casa, porque conozco, no todo, pero sí conozco bastante. O sea, es decir, me animé a conocer historia, como la colonización, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro, con la campaña del desierto, con todas esas cosas me motivaron a querer conocer más, y por eso digo, venir acá ha sido como venir realmente a mi casa. Otras experiencias grandiosas han sido, para mí, la voy a comentar, ha sido, por ejemplo, la Bienal de Cuba. Es decir, para mí primero ir a Cuba era un sueño que se me cumplió, pero cuando llego allí, a Santiago de Cuba, yo digo, no es lo que había visto en la televisión, no es lo que me habían contado, no es lo que habían dicho.
estoy viviendo con la gente como es, tener que poder ir a comprar un pan, poder compartir, poder, digamos, conversar. O sea, eso para mí fue grandioso, fue una conexión tan grande. Eso es lo importante para mí de los encuentros, que, o sea, realmente así, a todo vivo color, nos damos cuenta de las realidades y esas conexiones que se logran hacer con estas personas en esos lugares es asombroso, porque al final terminamos siendo amigos. O sea, digamos, mis amistades se han ido ampliando a medida que yo he ido yendo, digamos, a los encuentros a los diferentes países o a las diferentes ciudades o comunidades digamos, de América Latina, porque he tenido la oportunidad de ir desde México abajo, trabajando con, digamos, trabajando con estas comunidades, y la relación con los artistas a mí me parece que es también, se va generando una conexión, se va generando todo un colectivo de artistas. Yo honestamente, y lo digo de frente y no me da pena decir, que muchas cosas que yo las hago ha sido porque les he preguntado, porque las he visto, porque me las han enseñado otros compañeros artistas. Lo digo, es decir, veo cómo hiciste eso, enséñamelo, y me siento y me explica cómo hacerlo. Es decir, o veo qué es lo que hace, cómo trabaja el color, cómo trabaja alguna herramienta que yo nunca la había visto. Eso para mí es grandioso. No se trata de copiar al compañero, pero se trata de generar esas experiencias que a mí me enriquecen, que yo las puedo poner en práctica con algo ya muy mío, con algo completamente diferente. Entonces, eso ha sido la conexión con las personas de esos lugares, la relación que se genera con otros artistas. Eso para mí ha sido grande, y sobre todo darme la oportunidad de ir a dejar algo a un país que no es mío, a un lugar que no es mío, ha sido todavía un compromiso mucho más grande de dejar una huella en esos lugares. Qué bueno todo lo que acabas de decir, porque tenés esa humildad de poder expresarte de esa manera tan transparente y de poder valorar los saberes de otras, otros y otras, y aprender, y a la vez devolver a la comunidad, a todos y a todas, lo que también fuiste acumulando en todo este periodo tan largo, más allá de toda tu propia ser artístico, todo lo que vas nutriéndote del resto, ¿no? De todos los que te rodean. Así que estoy muy feliz, creo que todos estamos muy felices y además muy contentos de tenerte hoy en este programa. Súper agradecidos, y la verdad que estaríamos una hora más charlando contigo. Susana, ¿te quieres saludar? Me parece. Sí, me encantó, justo te iba a preguntar, Lucila, tu experiencia en la Argentina, el haber venido acá. Pero bueno, un placer escucharte y brava en la lucha en la que estamos las mujeres. ¿No? El reconocimiento no es fácil. No es fácil. No es fácil. Cuando tú estás en una tierra que no es la tuya, también hay otros retos que hay que enfrentar. El choque cultural, el idioma, que si bien hablamos castellano, pero es diferente también. A veces algunas cosas, digamos, xenofobia también, que la hemos vivido. Es comprensible todo esto, es decir, a veces nos sentimos, el clima tampoco es de adaptarnos al frío extremo, al calor extremo, aunque mi país es tropical, siempre hace calor, pero todas esas cosas, el comer, hablamos 2 idiomas, les digo yo a mi familia, aquí en mi casa hablamos salvadoreño y afuera hablamos argentino, es decir, son experiencias, hay muchas cosas. También son otros retos que vamos
digamos, trabajando sobre ellos, se van superando, a veces sentimos que caminamos 2 pasos para atrás y retrocedemos 1, pero así es la vida, yo creo que la disfrutamos más cuando son retos, cuando es más difícil, la disfrutamos más y ahí es donde nos damos cuenta también la fortaleza que tenemos individualmente, la fortaleza que tenemos como familia y sobre todo que esto, yo lo digo siempre, es encontrar personas maravillosas que siempre nos acompañan, ya sea aquí donde vivo, ustedes, que los considero mi familia, donde vamos siempre encontramos gente que nos agarra, nos abraza, nos echan la mano. Para nosotros eso es maravilloso, eso es lo que nos mantiene a nosotros. Como digo, no es fácil dejar tu patria, no es fácil, es decir, dejar una casa, hijos, carrera, profesión, por buscar nuevas formas de vivir, por buscar nuevas oportunidades. Y a la edad mía, yo ya paso el medio paquete, como decimos, tengo más de 50 años, que pareciera que atrevida soy en hacerlo, pero yo digo, no, yo me siento joven, eso es bueno, y eso me permite decir, no, si tengo que comenzar de nuevo, comenzamos de nuevo, que me jalo a mi familia, bueno, pero también son experiencias para ellos, y sobre todo para mis hijos, para los que se vinieron conmigo, es decir, darles otras oportunidades. Ellos al principio tal vez era difícil, pero ahora es como maravilloso para ellos, porque tienen nuevas oportunidades de conocer gente, de conocer otra cultura, de ampliar más, digamos, sus conocimientos en todo sentido. Es decir, para nosotros ha sido un reto que lo vamos digamos, enfrentando y a cada momento. Bueno, maravilloso. Nelly quiere leer algo muy breve que tiene que ver con el Día de con la Constitución. Muy, muy, muy breve, si nos permiten. Y luego terminamos de despedir a la compa, que tiene otros compromisos luego, así que le damos el pase a Nélida. Bueno, compa, no es casual que esté acá con Zulmita porque hemos tenido actividades, nosotras militando y estábamos haciendo algunas cosas y bueno, y yo me quedo en la casa de Zulma, obviamente, no podía de ser de otra manera. El tema es que hoy no solo es el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajador, sino que tenemos la suerte y la desgracia al mismo tiempo de ser el Día de la Constitución Nacional. Hoy, 1 de mayo, desde el año 1853, es cuando se jura la primera Constitución Nacional y donde se constituye el primer Estado Nacional con la intención de unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior. Esto es porque veníamos teniendo guerras fratricidas entre unitarios y federales, chabones que estaban hoy más al pie de la letra no puede ser, quién maneja nuestros intereses y quién no. Todo partió no solo de un derrocamiento en una batalla, como fue la batalla de Caseros, que se produjo el 3 de febrero de 1852. Es decir, que ese Estado Nacional se vino trabajando 2 años antes y fue a partir de ese derrocamiento de un ejército de confederación federal donde el ejército grande integrado por Brasil, Uruguay, tropas ajenas a lo que éramos nosotros, digamos, y Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe integraban ese ejército grande comandado nada más ni nada menos por el general Justo José de Urquiza, que se dio el lujo de derrocar al restaurador
y que gobernaba desde la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Bueno, esta Constitución se jura con la provincia de Buenos Aires sin incluirla. 4 años después podemos, en 1860, decir que se integró realmente el país con una reforma después del Pacto San José de San José. Esto es por estar en derechos humanos, compañero, de San José de Flores. Y ahí después siguieron lo que mencionó Lucila, las batallas del desierto. Esto es baño de sangre siempre. Amigo de los jueces, es un gato Ceneice. Garganta con arena. Un neoliberal. Mario Serrano. Él es un hijo de la mafia. Su vida tiene un trauma. Papá, siempre el papá. El PRO, un partido que otrora conquistó a las señoras del más alto sector. A traición, Patricia lo descansa, si ya desde la alianza juega al mejor postor. Gasta comiendo milanesas, lo destruyó la reta y también no le salió. Aunque a Cristina la condenan, su partido da pena y se lo comió el león. Sarna en túneles de asbesto, y aunque seas ingeniero, un streamer te cagó. Casta, te boludeó el vocero, solo tenés la cava y te usan de condón. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Socma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Nace Rebelde Stream.
La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Bueno, tuvimos la oportunidad hermosa de conocer toda la lucha de nuestra compañera Lucila, que ella es compañera nuestra, y toda su gente. Y ahora la invitamos también a que se quede a participar de la presentación de Horacio Robelli, un viejo conocido nuestro, no viejo por la edad, pero sí viejo por su actividad. Y como hay gente que no te conoce a lo mejor, ¿sabes qué me gustaría? Y no sé si por ahí los compañeros y compañeras están de acuerdo. Planteanos un poco qué es lo que estás haciendo, Horacio. Incluso más allá de tu trabajo, de lo que vos haces como profesión, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te parece que debes hacer en este país? Perdón, Horacio. Sí. Mila quiere retirarse. Ella no se puede quedar. Bienvenido de cualquier manera. Gracias, Lucila. Un lujo tenerte. Muchas gracias, rapidito. Muchas gracias de verdad nuevamente, compañeros. Les tengo mucho cariño, mucho aprecio, mucha admiración y vamos a seguir adelante con todo. Así que abrazos. Nuevamente, mil gracias por permitirme poder compartir mis experiencias y mi historia con ustedes y con las personas que nos escuchan. Así que abrazos a todos cordiales. Gracias. Abrazos y besos, compa, y la lucha continúa. Abrazo, muchas gracias. Gracias, Lucía. Y bienvenido, Horacio. Bueno, muchas gracias. Mirá, me jubilaron la edad, me jubilaron de todos lados. Al pasar los 70 años, enseñaba en la Universidad de Buenos Aires y me jubilaron. En Flaxo, bueno, ahí fue peor porque ahí hubo los dos personas que me llevaron fallecieron. Una cuestión cronológica. Daniel García Delgado y Eduardo Basualdo, y bueno, y también me quedé sin ese trabajo. O sea que lo único que tengo es un curso de posgrado en Derecho, porque ahí soy monotributista, sobre el tema presupuestos, sobre administración presupuestaria y tributaria. Y después trabajo en el Cohete a la Luna, como periodista una vez por semana, y después no tengo más nada, soy jubilado, más nada. Entonces, ¿ahora qué hago con mi tiempo? Bueno, creo que mi misión es tratar de comunicar lo que estoy haciendo en los últimos 40 años, que es el estudio del presupuesto de la Administración Nacional y la política monetaria y cambiaria del Banco Central. Entonces, como tengo 40 años de vida metido en eso, mientras Dios me dé vida, lo que voy a tratar de hacer es difundir en la forma más clara que pueda esto que es aberrante, que es una cosa que no he visto en 40 años. No he visto, mirá que nosotros llegamos, yo vengo del radicalismo, si no me echan, yo vengo del viejo radicalismo, trabajé con Bernardo Greenpool en la realidad con Rodríguez Llavarini, que era el director de Presupuesto y Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, trabajaba en la Dirección de Presupuesto, y en 40 años no he visto la aberración que veo ahora, no la he visto ni de lejos. O sea, es una cosa que no puedes creer, la inconsistencia que tiene y cómo el apoyo del capital financiero que está detrás aparece como si fuera algo normal.
o lo ocultan o aparece como algo lógico y normal. Todas las aberraciones que hace este gobierno, le pega a los jubilados, no sabe el nombre del padre de la patria, dice que los malvinenses tienen derecho por pisar el suelo, nuestro suelo, y son los usurpadores de quedarse con... Puede ser cualquier estupidez, puede hacer cualquier cosa, saca leyes por corrompiendo a senadores, caso de Gardo Cuader me revela además datos, y todo parece como normal. Por eso no sé qué decirte que ella no... ¿Será que debo estar en el final de la vida que uno ve que lo que antes tenía cierta lógica, hoy no la tiene? Es más, todo es ilógico, todo es irracional, el pueblo embrutecido como nunca lo vi. La dictadura militar no pudo avanzar como avanza Milei, porque el pueblo tenía cierto grado de conciencia. Recordemos todos, el 30 de abril, en realidad fue ayer, el 30 de abril, el gran paro general que le hizo Salud Baldini en 1988, tuvieron que hacer el circo de Malvinas, porque no que lo creían. Lo hicieron a la desesperada para tratar de ganar prestigio político y había un nivel de conciencia social muy fuerte, aún en la dictadura, que hoy no hay. Menos mal, ¿no? Menos mal que no ganaron, porque si no había gobierno militar para unos cuantos años más, y más depredación y muerte, ¿no? Pero la democracia que le vino no fue mejor. Yo fui partícipe de ese gobierno, y ya que cuento lo de don Bernardo Greenpool quería vivir la deuda, siempre el problema de la deuda. Ya lo decía un presidente de Estados Unidos, John Adams, que como decía acá Juan Pérez. John Adams fue presidente 1984-1900 de Estados Unidos. Decía, a los pueblos se lo domina por la espada o por la deuda. A Ucrania la dominan por la espada. Fíjate que ahora salió que firmó un acuerdo Zelensky, que es el Milei de Ucrania, con Trump, y en ese acuerdo, que no sabemos qué dice en ese acuerdo, Trump quería garantía, dice, nosotros hemos puesto más de 350.000 millones de dólares en armamentos, equipos, municiones. El resto de la OTAN puso otros 100.000 millones de más, queremos garantías por 500.000 millones de dólares. O sea que yo no sé cuál fue el acuerdo, pero él unos días antes hizo un anuncio que Ucrania tenía que pagar un aval de 500.000 millones de dólares, mayor que todo lo que produce Ucrania. Nosotros producimos 500.000 millones de dólares, pero somos más grandes que Ucrania. Se van a quedar con... Horacio, quédate tranquilo porque se rompió ese acuerdo, no hay ningún acuerdo de ahora. Las élites corporativas de la Unión Europea, eso lo vamos a ver a lo mejor en el último segmento, obviamente siguen apostando a la guerra, y ahí Trump hace, entre comillas, lo que puede en ese tema, pero no hay ningún acuerdo. Zelensky está en ese caso dirigido por la inteligencia inglesa, así que está manejándose por ella. Bueno, el tema no lo manejo. Yo te digo la información que leí hoy a la mañana del diario, que había un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Ucrania, por la cual Estados Unidos se comprometía a seguir apoyando a Ucrania en la guerra, pero quería como aval, bueno, esto lo había hecho antes, como aval 500.000 millones de dólares. Pero si a esto no, sí, lo que es seguro que quieren quedarse con los minerales raros, obvio, con las usinas eléctricas, con los mejores campos, se van a quedar por la guerra. Con nosotros, sin llevar a cabo una guerra, el atraso, no sé si ideológico, cultural, ya no sé cómo llamarlo, ustedes conocen más este tema que yo, obviamente, de la población hace que lo voten a este enfermo. Y este enfermo está llevando adelante, es el mascarón de prueba que está llevando adelante un cáncer que corroe los huesos de las sociedades de Occidente, que es el capital financiero de Manhattan. Lo hacen los mismos Estados Unidos, porque no van a hacer acá. Estados Unidos tiene el mayor PBI de la Tierra, ¿no es cierto? 29, según la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que es el Ministerio de Economía de Estados Unidos, en el pasado, uno se mete en Google, ve los datos de Estados Unidos, 29,1 billones, con B larga, millón de dólares. Para ellos son trillones, pero son billones de dólares. O sea, unas 59 veces lo que producimos nosotros. Nosotros producimos 500.000 millones de dólares, ellos producen 29,1 billón de dólares. Bueno, sin embargo, la deuda que tienen es de 35,3 billones. La deuda supera su PBI. Esta deuda la superó. Ellos tienen una enmienda constitucional por la cual no podían superar la deuda, no podía superar el 100% del PBI. Pero se agarraron de la enmienda de la guerra de secesión de 1868 para ampliar esa deuda. Esto fue el 19 de enero del 2023, y hoy la deuda, a diciembre, no hoy, a diciembre, el mismo dato que presenta el PBI, presenta la deuda, 35,3 billones de dólares, supera el PBI. El año pasado tuvieron un déficit comercial de 1,1 billón de dólares, exportaron por 2,1, importaron por 3,2.
y a su vez tienen déficit fiscal por 830 mil millones de dólares. Todos estos son datos oficiales de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos a diciembre, lo publicaron en marzo, pero a diciembre del 2024. Bueno, en esta situación, puedo decir, bueno, ¿quiénes son los acreedores de Estados Unidos? El mayor acreedor como país es Japón, que tiene un poco más del 3% de ese total de la deuda, de esos 35,3 billones. El segundo, China, con 2,1 billón. Para ser más exacto, 2,15% de eso, o sea, con unos 850 mil millones de dólares. Primero Japón, segundo China. Después vienen los otros países, Alemania. Entre todos los países no llegan a ser apenas superan el 14%, no llegan a ser el 15% de... Pues si quiénes son los tenedores y 86% restante, básicamente el capital financiero de Manhattan, BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Grand Mercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa, o trabajó siempre Sergio Massa, está trabajando Sergio Massa. Estos son los verdaderos dueños de la deuda de Estados Unidos, esa minoría insignificante, menos 1% de la población enriquecida, mientras en Estados Unidos aumenta gente todos los días a la pobreza, empuja gente a la pobreza y la marginalidad. Más con esta medida de idiota que toman ellos, esta medida de levantar los aranceles, pelearse con China, cuando la gran cantidad de eslabones de la cadena de la industria norteamericana se ensambla con China. Entonces vos te das cuenta que le van a parar la producción, o van a tener que comprar más caro, o van a tener que producir ellos más caro, o tienen inflación o recesión más inflación. Esto se llama esta inflación, esta es la situación que desemboca el plan de Trump. Más desocupación, y sin embargo, ¿por qué? Para beneficiar esa minoría parásita y rentista del capital financiero. Lo demostró Scott Bessent. Trump puede decir cualquier cosa, habla que va a industrializar el país, toda mentira. Acuerda con el capital financiero de Manhattan. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, es un hombre que se empezó como mesa dinerista del grupo Soros, con George Soros en 1990. Terminó en diciembre del 2015 siendo director financiero del grupo Soros, y se fue. ¿Por qué se fue? Porque lo veía a Soros, que Soros ya está senil, debe tener como 90, sí vive, por lo menos nadie comunicó que murió, debe tener cerca de 100 años. Soros hacía cosas torpes, y entonces ahora se separó, perdían plata, se separaron. Bueno, pusieron su propia consultora con un segundo de él que se llama Michel Carminot. ¿Para quién trabajan? Para BlackRock. Para poder ser ministro de Economía, o sea, secretario del Tesoro de Estados Unidos, ahí también la Constitución dice que vos no podés tener plata en fondos especulativos, como es el caso de BlackRock. Se desprendió fortuna personal de él por 521 millones de dólares, fortuna de Scott Bessent, no 521 dólares, que sea lógico, digamos, un tipo que ha sido... ¿Me escuchan ahí? Yo los perdí. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, te escuchamos, perfectamente. Sí. Escúchame, un 521 mil dólares, dice, bueno, un tipo en Estados Unidos trabajó toda su vida en el capital financiero. No, 521 millones de dólares. Vive en una casa de 30 millones de dólares. O sea, ¿te das cuenta? Esto es el ocaso del Imperio Romano. ¿Qué pareja con tipo? O sea, es el ocaso, la degradación moral que tiene todo tipo. Mientras el pueblo se muere de hambre, hay pueblos de Estados Unidos que la pasan mal, el pueblo que les pide bien drogado porque no tienen salida, no tienen trabajo, no tienen nada. O sea, es una minoría insignificante y parásita que confunde a la población en Estados Unidos. Y repite la historia acá. Tiene un idiota como Milei que dice las tartas de estupideces que dice, y van, y el pueblo lo vota. El pueblo lo vota. Hubo causa para que el pueblo lo vota. Yo estoy convencido que lo de Macri, lo de Alberto Fernández no fue casualidad. Alberto Fernández, al no investigar la deuda, nos hizo absorber la deuda que dejó el macrismo. Escúchame, para no marear a los oyentes y televidentes, vos tenías, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, vos tenías una deuda de 240 mil millones de dólares. La deuda bruta argentina era 246 mil millones de dólares. El Producto Bruto se calculaba en unos 480 mil millones de dólares, la mitad era deuda. Pero con una ventaja, no teníamos al Fondo Monetario Internacional, porque Kirchner se lo había sacado de encima en enero del 2006, y además el 60%, trabajé en ese gobierno, y después lo que dice, aparte lo verificó la Secretaría de Finanzas de Macri, o sea, Caputo y Bausili eran el secretario de Finanzas y su secretario de Finanzas. Caputo y Bausili verificaron que los números eran ciertos. El 60% de esos 240 mil millones de dólares eran deuda intrasector público. Teníamos una deuda, una regla no escrita, que todo organismo tiene una excedente de posición, un excedente de caja, por más temporario que sea. Fíjate lo siguiente, fíjate que ahí vos tenés una obra, se te paró la obra, se te demoró,
te pagaron los certificados de obra, te quedaste con esa plata. El negro Juan Carlos Pessoa, que era el secretario de Hacienda, te decía, no me dé la plata, quédate la vos y comprá título público. Y si después necesitas la obra, vendés los títulos públicos, siempre van a crecer. Y si perdés, nosotros te damos la diferencia, pero comprá títulos públicos. Entonces vos comprabas títulos públicos y después sabías que cuando se daba la plata lo vendías y mantenía el precio, y a veces crecían unos pesos más. Entonces vos con eso financiabas la obra. Eso hacíamos todos. Entonces, el 60% de nuestra deuda pública, la deuda exigible era alrededor de $100.000 millones, no era más que eso. Viene Macri y nos endeuda por $100.000 millones más. Viene el inútil Alberto Fernández, en vez de investigar la deuda, no solamente no investiga, sino que la legitima, la acepta, y lo único que hizo fue postergar los plazos. Va a hablar con los acreedores privados y posterga los plazos. Nos dieron un periodo de tiempo para no pagar el capital y nos financiaron más plazos. Este fue Guzmán. Esto es lo burdo de todo esto. Y Guzmán después, o sea, estamos con Alberto Fernández aceptando todo el negociado de la época de Macri, donde Javier Milei, que la única verdad que debe haber dicho en su vida, cuando lo entrevista el periodista Mauro Viale, que es el padre de este pibe que se llama Jonathan Viale, y que fue el periodista pago que le hizo, él le dice, Milei dice, me hiciste la pregunta que te dijo Adorni, que te dijo Santiago Caputo, que te dijo García, te hizo la pregunta, porque Santiago Caputo, o sea, era claro, por supuesto, que Karina Montera mandó todo. Total, el pueblo argentino ni sabe ni le interesa y hasta le parece normal esta aberración. Todo es aberrante, pero agarra y dice, sí, bueno, la única verdad que dijo en su vida fue cuando le preguntó Mauro Viale por Luis Caputo, y él dijo, Caputo es un responsable, dilapidó $15.000 millones, y es verdad. En junio del año 2018, el Fondo Monetario Internacional le da a la Argentina un crédito autorizado de $57.000 millones, pero llegó a darle 44.599 por claros incumplimiento de la Argentina. Pero igual, pero entraron $15.000 millones en los primeros meses, de junio a septiembre. Lo sacaron al idiota porque es un tarado, a Federico Sturzenegger, un negado de todo. Lo sacaron a Federico Sturzenegger y lo pusieron a Caputo como presidente del Banco Central. De junio a septiembre, el 21 de septiembre, día de la primavera, por pedido de Christine Lagarde, que era la directora gerente del fondo, por pedido de Christine Lagarde, por la directora gerente del fondo, lo echan. Pero en ese momento dilapidó $15.000 millones. Y ahora le regalás $12.000 millones. ¿Quién no nombra a Caputo, a Bausili? Si yo le dijera a ustedes que Caputo, Luis Caputo, Santiago Bausili, el segundo del Banco Central, Vladimir Guerni, el segundo de Economía, que es un argentino que nació en una embajada chilena de Pinochet acá en Argentina, que se llama José Luis Deza, y Pablo Quirno, los 5 tienen domicilio en Nueva York, cambiaron el domicilio para cumplir funciones acá. Los 5 viven en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York y los 5 trabajan. Anker Latinoamérica es la consultora que tienen Bausili y Caputo, y cuyos principales clientes son BlackRock, Vanguard, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock. El capital financiero ha clavado las garras acá. No interesa la Constitución, no interesa el derecho, lo único que quieren es endeudarnos, aunque la deuda aumente exponencialmente, no la podemos pagar y con eso quedarse con nuestros recursos naturales. Entonces, la primera pregunta que hacemos es, ¿cómo puede ser posible que la deuda de $240.000 millones y ahora en abril del 2025 escuchen el número, $240.000 millones era la deuda cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se fue inútil Alberto Fernández, $370.000 millones. Este lo aumentó en $120.000 millones, $490.000 millones. Ya tenemos un PBI que supera levemente los $500.000 millones, está casi igual al PBI. Una deuda que nunca tuvimos, la deuda más grande de la historia, eso sí, la deuda más grande, es la deuda que tenemos ahora. La deuda con los militares, cuando se fueron las $45.000 millones, pero el PBI era 70. O sea, la deuda cerca del 100% del PBI, es ahora estamos cerca del 100%. Te escucho, Ricardo. Digo, ahora que nos mencionás cuando salieron los militares, ¿el pecado original no lo cometió el gobierno de Alfonsín reconociendo la deuda militar? Por eso nos echaron. Yo trabajaba con Grippo, tenía 33 años, alguna vez fue joven. Lo echan al querido Russo. Lo echan porque el Russo no aceptó nunca la deuda que Cavallo había estado, Domingo Felipe Cavallo había estado 49 días en el Banco Central para traspasar la deuda privada al Estado a través de los seguros de cambio. Después lo continuó Julio González Sonar, que fue el presidente que terminó el periodo de Cavallo hasta el 9 de diciembre de 1983, o sea, desde agosto del 82
Julio González Solar, pero el que instrumentó los seguros de cambio, el ideólogo del Remón 122 fue Domingo Felipe Cavallo y todo su equipo. Bueno, esa deuda, don Bernardo se negaba a pagarla, por eso quería dividir la deuda en legítima e ilegítima. Y Alfonsín cobardemente, otro Alberto Fernández, aceptó toda la deuda. Le fueron a apretar los empresarios, le apretó la embajada, y él cobardemente aceptó toda la deuda. Esta historia yo alguna vez te la he contado, Ricardo, porque la viví, yo trabajaba en ese equipo, era empleado de la Dirección de Presupuesto, de la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, pero conozco la historia porque Rodríguez Llavarini lo recibe junto con Grimpo, nunca quería recibir a ningún funcionario solo. Entonces, Grimpo le pidió a Rodríguez Llavarini que lo acompañaran, y lo recibieron a un catalán, Joaquín Ferrán, que no sé si vive, y el asistente de Ferrán. Eran ellos dos por el Fondo Monetario Internacional, y Grimpo y Rodríguez Llavarini por Argentina. En el quinto piso, en Hipólito Yrigoyen 250, en el quinto piso, en la oficina de economía que en ese momento estaba a cargo de Grimpo. Y Grimpo se enoja porque él vuelve a insistir una y otra vez con que tenía que renegociar la deuda. El problema para ellos era que la deuda la había firmado Cavallo y Daniel Pastore, y Julio González Solar y Jorge Hueve, que eran, siempre tiene que firmar el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Eran 4 funcionarios nombrados por 4 dictadores. 4 por Viñones y los 3 comandantes jefe de la respectiva Fuerza Armada. 4 dictadores, y ellos querían que se institucionalizara la deuda, o sea, que un gobierno democrático la aceptara. Y esa fue la presión de las empresas, porque ahí había una clara connivencia entre las empresas, Bulgeroni, Fortabat, Precompán, Franco Macri, papá de Mauricio Macri, Los Roca, en ese país porque era Roberto Roca, el papá de Pablo Roca. Todos ellos presionaron al gobierno para que acepte la deuda, cosa que don Bernardo se negaba terminantemente. Entonces, cuando Joaquín Ferrán existió, no era tan grande, tenía 59 años, pasa que tenía alto el colesterol, tenía presión alta, arrastraba los pies para caminar, tenía 59 años y se arrastraba los pies para caminar. El querido ruso, lo echó a los gritos a la oficina. Eso fue el 18 de febrero del 85, y el 19 de febrero Alfonsín invitó a comer a Olivos y le pidió la renuncia. O sea que Alfonsín le pide la renuncia a don Bernardo Grimpo porque Bernardo Grimpo se negó a que se le pagara la deuda a las empresas que le habían traspasado el Estado. Y Alfonsín aceptó toda la deuda. Y esto, por eso ahí también, fíjense que no es casualidad que Paul Volcker, que era el presidente de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, era un tipo inmenso, pesaba como 150 kilos, medía 1,95 m, había venido solamente de Argentina, parado una noche en el centro y se iba a pescar a los lagos del sur. Sin embargo, vino en funciones para que avalar, eso fue el 1 de abril de 1985, los comunicados hasta el 26, hasta el 27 y hasta el 28 del Banco Central, sin pasar por el Congreso de la Nación, sin pasar por... legitimaron toda la deuda, cambiaron los títulos firmados por nadie, por Cavallo, por Cavallo y por Daniel Pastore, por Jorge Hueve, que era el ministro de Economía después, y por Julio González Solar, que fue el presidente del Banco Central, que lo reemplazó a Cavallo, firmado por nadie, cambiar esos títulos por los nuevos títulos firmados por el ministro de Economía de Alfonsín, el presidente del Banco Central de Alfonsín, que eran Juan Vital Zurruy y José Luis Machenea. Cambiaron los títulos firmados por 4 funcionarios nombrados por 4 dictadores, por funcionarios nombrados por la democracia, por Alfonsín, que fue elegido por el pueblo, sin pasar por el Congreso. Ellos se quejan, yo vengo del radicalismo, y es más, en el fondo me sigo sintiendo radical como era mi viejo, como era mi abuelo, radical sabatinista, y fue deplorable esta actitud. Claro, y nunca nadie fue preso. Este es el tema. En Argentina no paga nadie. Y la historia se repite una y mil veces. Una y mil veces, pero esta vez es peor, porque siempre fue malo, pero ahora vienen por todo. O sea, en esa época no teníamos para pagar. El problema que tenía Alfonsín, que no teníamos soja ni teníamos petróleo. Tuvimos en los casi 6 años, porque el 9 de julio del 89 asume en forma, tiene que renunciar a Alfonsín, asume en forma anticipada Menem. En esos casi 6 años, el superávit comercial solamente el acumulado fue 12.000 millones de dólares. Y hubo que pagar de intereses 24.000 millones de dólares. No es que trate de pagar la mitad. Entonces vos cuando pagabas más debías. Ahora es peor. Y esto es lo otro que le quiero decir. Miren,
El total de la deuda, yo le estoy diciendo, ¿cómo hacemos para pasar de 240.000 millones de dólares? 240.000 millones de dólares, que era la deuda que había dejado el 10 de diciembre del 2015 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin el FMI. Sin el fondo, y el 60% era intersector público. Lo tenemos los mismos organismos públicos, el Banco Nación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los fondos fiduciarios, los distintos organismos de obras públicas. Bueno, pero ¿cómo pasamos de 240.000 millones de dólares a 490.000 de abril del 2025? Más que se duplicó la deuda. Se puede decir, bueno, recuperamos el río Paraná, el Puerto Rosario, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo, y esa etapa al pueblo no se la dice nadie. La cobardía y la sumisión no se la dice. Primer tema. Segundo tema, esa deuda de 490.000 millones de dólares devenga a intereses por 4.700 millones de dólares. Las 490.000 millones de dólares de deuda devenga a intereses solamente por 4.700 millones. ¿Mensual? No, mensuales. Claro, vos tenés una tasa, escúchame, vos estás pagando una tasa, la parte en pesos pagás una tasa del 2,8 a 3,5%. Tenés títulos que pagan 2,8 a 3,5%. Después otros están ajustados por IPC. Si el IPC fue 3,7 el mes pasado, va a ser 4 en abril. O sea, que eso en pesos, que son 150.000 millones de dólares en pesos. Pero el grueso está en dólares a una tasa cercana al 1% anual. Vos tenés esa tasa en dólares cercana al 1% anual, en promedio. Hay unos menos, otros más, pero 1% en dólares. Y tener la deuda en pesos que se ajusta por inflación y o por tasa de interés mayor que el crecimiento del dólar, vos tenés un devenga de intereses por 4.700 millones de dólares. Como es en pesos, lo cambiamos a pesos por 5 billones de pesos. Por mes, 5 billones con larga de pesos. 4.700 millones de dólares, el tipo de cambio oficial, son 5 billones de pesos. Bueno, el gasto mensual, por eso te digo, esto no lo vi nunca en mi vida. Yo hace 40 años que veo presupuesto. El gasto mensual de la Administración Nacional, gasto para todo el personal público, para el personal de la Fuerza Armada, de la Fuerza de Seguridad, para los armamentos, para el casco de gas que le tiraron en la cabeza al periodista Pablo Grillo, el gasto en seguridad, en educación, en justicia, en salud, en pago de jubilaciones y pensiones, en subsidios al que cada vez menor, a la energía al combustible que hay, al transporte, el transferencias de la provincia, todos esos gastos demandan por mes 10,1 billón de pesos. En el primer trimestre hasta marzo, no tengo los datos de abril, que voy a tener recién al mediado de este mes, hasta marzo, esto está, te metés en la página Secretaría de Hacienda, resultado fiscal, hasta marzo dio, está todo público, 30,3 billones, lo vinimos por 3, te da 10,1 billón. El gasto mensual es 10,1 billones. Vos, si pagaras los intereses, tenés que pagar la mitad, 5 billones. ¿Te das cuenta que es imposible pagar? Si vos pagas los intereses, no te podés pagar jubilaciones, podés hacer... ¿Por qué no se paga? Porque colocan títulos capitalizables, la famosa LECAP y no CAP. Por ejemplo, ellos hacen licitaciones de deuda en pesos 2 veces al mes. El mes pasado en abril fue el 14 y el 23 de abril. La del 23 de abril se licitaron deudas por 5,5, títulos de deuda por 5,5 billones. 3,7 billones fueron LECAP y no CAP. Letra capitalizables y nota capitalizables, que paga interés al final. Va pateando la pelota para adelante, por eso se te cae más deuda. Vos aumentaste la deuda. Aumentó la deuda, Milei, en 120.000 millones de dólares. A ver si entiendo, Roberto. Horacio, perdón. Digo, ellos pagan los intereses de la deuda con los bonos que ven, con el resultado de los bonos que venden que generan más deuda. Exactamente. Como no podemos pagar los intereses, se suman los intereses al capital y se va generando más deuda. O sea, yo le debo al almacenero. Como no le puedo pagar, le pido al fiambrero que me preste plata y le debo al fiambrero para pagarle al almacenero. Bueno, en realidad es el mismo almacenero, porque es el mismo capital financiero que te lo refinancia. Ellos lo saben. Los principales, mira, sería muy largo contarlo y muy tedioso, pero los principales tenedores de títulos de deuda nuestro son los mismos tenedores que tienen en Estados Unidos. El capital financiero es el dueño de Estados Unidos y pasó a ser el dueño. No era tan así. Que no produce nada, solo genera dinero del dinero, no produce nada. Pero ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué hacen esto del monto del capital más interés permanentemente y te refinancian los intereses? ¿Por qué permiten todo esto? Porque saben que después van a cambiar todos esos títulos por nuestros recursos naturales. Para eso está la ley 27.742 y el RIGI.
O sea, van a cambiar primero por las empresas, porque ya en el acuerdo, en la ampliación del acuerdo, el acuerdo firmado es el acuerdo que se firmó en junio del 2018 con Macri, que lo firmaron Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger. Y ahora, en esta ampliación de acuerdo que firman Luis Caputo y Santiago Bausili, en esta ampliación del crédito que firman Luis Caputo y Santiago Bausili, ahí dicen claramente que a partir de noviembre, recordemos las elecciones son el 26 de octubre, a partir de noviembre van a vender las empresas que están dentro de la ley 27742, que son Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Aguas Argentina. Agua Argentina tiene un gran cliente que es Mecorot, que es la empresa real de agua. Los corredores viales, SOFPE, que es la empresa ferroviaria del Gran Buenos Aires, por ejemplo, van a vender Belgrano Carga, pero también el Belgrano Pasajero porque pertenece al SOFPE. Todo eso van a vender, van a privatizar porque están dentro de la ley 27742. Y como tiene esa ley marco, según ellos dicen, no necesitamos una ley específica para privatizar. ¿Se acuerdan que Menem había hecho la ley de emergencia económica, reforma de mentalidad de Estado? Sin embargo, se trataba cada privatización, había una ley. Esto por encima de Menem, por eso te digo una aberración, una tras otra, por encima de Menem. Menem por lo menos estaba todo arreglado, pero por lo menos tenía la pantomima, la posibilidad de discutir. YPF pusieron en gas, no en YPF, en gas del Estado pusieron un diputado que no tenían y se sentó en la banca para ser diputado. Pudieron hacer chicos. Directamente no pasa por el Congreso. Le dice, no, ya tenemos la ley marco, con esa ley marco sacamos un decreto de urgencia por DNU. Y ya están de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hecho como aperitivo. Y después van a cambiar, no podés pagar, quiero vaca muerta, quiero el litio. Igual que en Ucrania, nada más que en Ucrania necesitaron la guerra. Y acá necesita el embrutecimiento del pueblo argentino y la falta de tomar conciencia. Por eso, para responder la pregunta de Roberto, mi tarea en el último viaje es tratar de esclarecer esta situación, que es obvia, que es fácil de comprender si uno se despoja de todas las atribuciones y todas las estupideces que te dicen. Leyendo el presupuesto como la estructura del esqueleto del Estado, leyendo el presupuesto, leyendo el balance del Banco Central, vos te das cuenta más o menos de por dónde pasa la cosa. O sea, comprendés, primero, cómo aumentó la deuda. La deuda no puede, el balance del Banco Central te va a decir, la deuda no puede pasar de 240.000 millones de dólares a 490.000 y no hay nada. Solamente deuda, solo papel. Después, segundo, la deuda de INT dice que vos no podés pagar, no tenés recursos para pagarlo. O sea que es claro que vas a un default. Ellos van a provocar un default. En algún momento van a provocar un default. Y a cambio del default a cambio de la cesación de pago, quieren quedarse con las empresas públicas y quedarse sobre todo con estos recursos naturales. Todos los planes que hacen son para quedarse con estos recursos naturales. Y los negocios accesorios, porque cuando vendan el ferrocarril, van a hacer negocio inmobiliario con los terrenos del ferrocarril. Eso seguro, eso seguro. Es una cascada. Una cascada de negocios para ellos, una minoría que ya se apropia de todo. Escúchame, Milei ha votado en las Naciones Unidas, en nombre nuestro, lo que nos da vergüenza, pero también lo naturalizan todo. Ha votado en contra de los derechos de los pueblos originarios. ¿Todo por qué? Porque quieren quedarse en la puna, claro. Los indios de los Pampas lo mataron todos porque en la tierra fértil los ingleses necesitaban tierra fértil y los extranjeros querían tierra fértil. Como allá en la puna, a 3.000 metros, lo único que había era viento, frío y nada. No sabían que esas sales eran valiosas. Entonces sobrevivieron como pudieron. Hoy no le quieren reconocer el derecho a la tierra. En mi propia provincia, en San Pedro de Colalao, están corriendo a los originarios del lugar, a los que son los que no tienen la escritura, porque nunca se la dieron la escritura, pero que viven ahí de tiempos inmemoriales, antes de la conquista. Son los descendientes de las tribus originarias de verdad, son diaguitas de verdad. Y así hay muchas tribus del norte argentino, por ejemplo en Chaco, sobre todo en Formosa, que han sobrevivido porque eran tierras inhóspitas, no los Pampas, que los mataron a casi todos, pero sino la famosa campaña del desierto. Pero si no, en el norte argentino, sobre todo, y tampoco en la Patagonia también los mataron a todos, pero en el norte argentino han sobrevivido mocovíes, matacos. En nuestro programa recibimos muy seguido a los pueblos preexistentes. Intentamos ligarlos y relacionarlos para recibir información, para tener este apoyo legal. Han venido varias veces al programa la gente de los abogados que defienden a los pueblos preexistentes. Es terrible lo que está sucediendo. Parques nacionales los está persiguiendo. Es de locos. El INTA, el INTI, todo. O sea, no tienen ningún tipo de control, ningún tipo de supervisión. El Banco Central, escúchame, sacaron 2.500 millones de dólares
de oro, en 2.500 millones de dólares en oro, que eran reservas del Banco Central. No sabemos dónde está, y nadie dice, no, secreto bancario, y nadie se pregunta dónde está esa plata. O sea, el grado de connivencia. ¿Por qué calla Clarín? Clarín compra Telefónica Argentina, Movistar, en 1.245 millones de dólares. ¿Quién lo financió? Lagro, Fidelity. El poder hoy en la Argentina pasa por la AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana. Ahí hay 522 empresas, yo tengo los datos desgraciadamente del año 2023. 522 empresas representan el 18,6% del PBI, el 43% de las exportaciones. Son las grandes empresas norteamericanas que están acá. Estamos hablando de Cargill, estamos hablando de Ford, estamos hablando de Coca-Cola, estamos hablando de Colgate, de las grandes empresas. Bueno, estas empresas, todas ellas tienen participación, por supuesto estamos hablando de Chevron, de Apache, tienen participación y o financian el capital financiero Manhattan. Todo este pibe que se llama Facundo Gómez Minujín, ya no tan pibe, es el hijo de una famosa artista plástica que se llama Marta Minujín, que no sé si vive. Bueno, este hijo se llama Facundo Gómez Minujín. Yo trabajé, por esa vuelta a la vida, trabajé con el padre, que le decían el pibe al padre. El pibe era un hombre mayor que yo, Gómez Sabaini, que es un tributario, un tipo correcto, nadie lo acusó nunca de nada. Pero este Gómez Sabaini, este es el hijo. El padre no tiene que ser responsable del hijo. Hoy ese hijo es el presidente de la AmCham, es el presidente del JP Morgan. El JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos. Compró el Chase Manhattan Bank de los Rockefeller, es el banco más grande de Estados Unidos. Por eso la tasa de riesgo país la pone el JP Morgan. El presidente en la zona sur, o sea, Argentina, agarra la zona sur, agarra Argentina, Paraguay y Uruguay. Argentina, Paraguay y Uruguay. Argentina, Paraguay y Uruguay. Agarra la zona sur, la división sur del JP Morgan. Y el JP Morgan, Facundo Gómez Minujín es el presidente. ¿Quiénes son los dueños del JP Morgan? Te metes en Google, ni siquiera que sea inteligencia, pones accionista JP Morgan, BlackRock, Vanguard, Fidelity, el propio JP Morgan y el HSBC. ¿Quiénes son los dueños del HSBC? Vanguard, BlackRock, o sea, es un contubernio, una minoría parásita y rentista, y lo mismo quieren hacer acá. Caputo, Bausi, todo el equipo de ellos son puestos por eso lo nombró. Milei, esto que plantea Milei del anarcocapitalismo no existe. Murray Rothbard era un pobre loco que murió de esquizofrenia en 1995 y que escribió 2 libros con todo disparate que plagió y repite como si fuera la verdad revelada. Pero en realidad lo único que hace es repetir ese idiota, a ese enfermo. Este enfermo repite al otro enfermo, pero no es lo que están practicando. Lo que están practicando es el más puro y crudo liberalismo. El más puro y crudo liberalismo, ¿qué es esto? La última etapa planetaria del liberalismo, que es el poder mundial. Mira, ellos ambicionaban esto. Por suerte existen los países que producen y trabajan y se oponen. Acá hay también una discusión económica, porque ellos desde el punto de vista financiero, la historia viene muy larga, pero para resumirlo, ya no tenemos tiempo, te digo, por suerte están los BRIC. Los BRIC se dedican a producir y a trabajar. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más todos los países ampliados. Ellos pueden comerciar entre sí mismos. China está en el corazón de Asia, que es el corazón productivo del mundo. Donde se trabaja y se produce es en Asia. Estos viven cada vez menos, viven más del invento. Claro, para ellos era fácil, le compraban a los chinos un 20 y le vendían así en Estados Unidos, la vendían ellos. Lo que pasa es que los chinos fueron produciendo cada vez más ellos y los fueron reemplazando los productos de ellos y después no le venden a ellos. No, acá que lo vendo yo. Si yo tengo los mismos contactos que tenés vos. Se borraron su tiempo, más de 30 años haciendo esta prédica. Pero hoy China tiene un PBI, según el Banco Mundial, porque China no tengo información de China, según el Banco Mundial de 22 billones de pesos. Es menos que Estados Unidos, pero tiene una alianza. La alianza de los BRIC es la alianza más grande en cuanto a participación del Producto Bruto real, en la cantidad de bienes y servicios producidos reales. Y la riqueza, para Adam Smith, que por eso lo llamamos el padre de la ciencia, hizo un libro que se llama Investigación y Causas sobre el origen de la riqueza de las naciones, demostraba que la riqueza era el PBI, era la cantidad de bienes y servicios que producía, por ejemplo, en un año, el PBI y la riqueza. Por esta definición de Smith es que nosotros lo llamamos el padre de la ciencia. Claro que el libro
lo publicó en 1776, le llevó más de 20 años hacerlo. Ese PBI no incluía el rendimiento financiero, ¿no es cierto? No, al contrario, no incluía el rendimiento financiero. Es más, lo tomaba siempre el capital financiero como una representación del valor, pero no como valor en sí mismo. Claro. En cambio, toda la lógica del capitalismo, sobre todo la escuela marginalista de la que se llama la escuela de Lausano, la escuela austríaca, hace un exceso de eso. Entonces desvirtúan la idea económica. Una cosa es la representación del valor y otra cosa es el valor mismo. La pelea de Smith era con los mercantilistas, que los mercantilistas creían que el oro y la plata era la riqueza. Colón decía, el oro es tan poderoso que se compran almas para llevar al paraíso. ¿Te acordás que existía el permiso de indulgencia? Y la compraba a los curas, a la Iglesia Católica Española la compraba con oro. Entonces Colón decía, el oro es tan poderoso que compra las almas para llevar al paraíso. Bueno, esta bestialidad de Colón es lo que pensaban los mercantilistas. Todo el mercantilismo pensó así. ¿Quién se opone desde el punto de vista de la educación o de la facultad, de la universidad? No desde el punto de vista de la calle, que la gente lo tiene más clara, pero desde el punto de vista de la universidad, el que escribe, el que hace un libro que lleva 20 años, 5 tomos, investigación sobre origen y causa de la riqueza de las naciones, fue Adam Smith, y demuestra que la riqueza es producción, que la riqueza es la cantidad de bienes y servicios finales que produce un país, una sociedad al cabo de un tiempo. Eso es riqueza, y no la representación del valor que son los títulos, las acciones, los bonos, el dinero, etcétera, etcétera. Sabés que empezamos un poco más tarde, de las 10, así que tenemos un minutito más de changuín, de yapa, como se decía en mis tiempos. Me gustaría que tratemos de asociar lo que estamos comentando con la columna internacional de Roberto, que siempre dejamos para el final del programa, para que vos también expreses tu opinión al respecto. Si Roberto está de acuerdo y no se pone celoso. ¿Qué decimos, Roberto? No conozco esa palabra, no la uso, porque no tengo posibilidades además. Mirá, por ahí algunos datos que me parecieron interesantes, no te quise interrumpir, Gustavo, Horacio, perdón, no Gustavo. Horacio. Hoy le cambiamos 2 veces el nombre ya. 2 veces el nombre, bueno, sí, anda cambiándotelo. Mirá, hay 220.000 millones de letras del tesoro que Japón acaba de vender. 220.000 millones de dólares de las letras del tesoro norteamericano. Es decir, que ya no es el primero, ni siquiera está China, desde luego, que está de alguna manera también pensándolo, y si no lo va a hacer seguramente está en eso. Quiere decir que yo creo que desde el punto de vista estrictamente de la realidad está tambaleando el sistema. No solamente por lo que vos decís de la lógica de la producción a partir de lo que significa la verdadera concepción de la riqueza social y de la productividad, sino que esto ya está agotado para ellos. Están dando zarpazos, está colapsado el sistema. No encuentra la vuelta, fíjate vos. Y hay un montón de otros indicadores que justamente lo que están planteando es que no solo el sistema no va más, sino que están pasando cosas de tal virulencia y inexplicabilidad de cómo las élites europeas, cómo los grupos de los neocons norteamericanos están, en serios problemas porque no hay forma de responder a la potencia que desde hace ya 40 años más o menos tiene China, como vos bien dijiste. Es decir, frente a la realidad de la especulación y frente a la realidad de la productividad, no les queda mucho margen. Y yo creo que a la larga, esperanza es una palabra que no me gusta usar para nada, la veo un tanto religiosa, pero sí, en cuanto a la expectativa que hay, yo creo que en este momento se da esa posibilidad. Mira, yo he dejado un poco justamente mi actividad en el plano de la política nacional, y no porque no me interese, sino porque estoy viendo en el tablero geopolítico unas cosas increíbles. ¿Sabés que lo único negativo que estoy pensando, el único problema que estoy pensando, que van a patear el tablero finalmente? Que van a patear el tablero en el sentido de una guerra nuclear. Están apuntando a eso. Lo que están intentando hacer es alucinante, Horacio, y le digo a los compañeros y compañeras. Están planteando ya una guerra nuclear, y ahora, como se les agotó el tema de Ucrania, porque está perdida la guerra, ya lo sabe todo el mundo, ahora, ¿sabés cuál es el otro objetivo?
es Pakistán e India. Son dos potencias nucleares que nunca se llevaron demasiado bien y que parece ser que detrás de Pakistán, voy a empezar primero con detrás de India, aunque parezca increíble, detrás de India está, por intereses económicos, fogoneándola a Estados Unidos, porque le conviene, porque sabemos que los transmisores, los chips, todos los receptores que necesitan para su actividad, se los pasa a China, se los pasa a India también a través de China muchas veces, y de economías que están enclavadas en la India. Pero ¿sabés quién está detrás de Pakistán? Yo pensé, y debe ser, no sé, la Federación Rusa, Corea, no sé, China. No, ¿Irán? Está Inglaterra. Inglaterra. Nuestro querido amigo, el Reino Unido, que está disputándole el terreno a Estados Unidos en ese plano y está jugándose a abandonar la lucha que estaba dándose con el M16, o sea, la inteligencia británica en Ucrania, para volcarse a esta otra opción. Porque como ya saben que va a ser difícil que puedan conseguir muchos beneficios, en este caso de Ucrania, BlackRock, por ejemplo, como decías vos, BlackRock está metida hasta el quinoto con todo eso, y parece ser que lo ven como un poco más lejano, y ahora están abriendo frente por todos lados. Fíjate que ni siquiera están hablando en este punto del tema Gaza, Cisjordania y todo eso, y de Irán, Israel. Están hablando ya de dos potencias nucleares, donde van a poner el acento en esa disputa. Es decir, hay una serie de cosas que si no fuera por esta amenaza que por esta gente absolutamente desquiciada pueden llegar a ser, porque evidentemente pueden llegar a hacerlo, las condiciones objetivas desde el punto de vista económico, productivo, racional, es China, no hay ninguna duda. Pero el tema es hasta qué punto esta gente, antes de entregar sus banderas, no van a ser capaces de patear ese tablero y generar la hecatombe nuclear. Apostemos que no, pero ese panorama. Ucrania está perdida, ya lo saben. A Rusia no hay que darle, la Federación Rusa tiene muchos recursos de todo punto de vista. Europa tiene una deuda monumental en este caso, en este momento. Estados Unidos la tiene más. Estados Unidos exigió a los países, a través de los aranceles increíbles de Trump, absurdos de alguna manera, les exigía a los países que tenían, que estaban arancelados con Estados Unidos, que no les compraran a China o que compraran bonos del Tesoro de la Deuda. Esa era la alternativa. Como eso parece ser que no se va a dar y van a pelear el tema de los aranceles, la otra alternativa era directamente no comprarle a China. Y ya China mostró las uñitas y les dijo, no vas a hacer eso, a mí no me vas a correr con eso. Esos clientes son mis clientes y no los tuyos. Y no te van a comprar a vos seguramente, ni te van a comprar fondos de la deuda, de la reserva de deuda. Es decir, en este momento está así la situación de tensa, donde China ha mostrado muy bien su fortaleza y bueno, su estado actual de potencia desde el punto de vista económica, hegemónica, en el plano de la productividad y demás. Ese es el panorama así muy, muy escueto, muy general, pero ahí después hay que meterse en detalle, ¿no? Obviamente. Pero bueno, quería un poco redondear lo que decía Horacio, y me parece que la parte internacional tiene una vigencia enorme en este momento. Un temita, ¿no? Un temita realmente preocupante. Preocupante. Sí. A uno le cuesta, por lo menos a mí me cuesta imaginar cuál es el negocio de la guerra hoy en día. No, bueno, el tema es ese, cuando ya no hay negocio, porque el negocio se les está acabando. Ese es el punto. Si se les está acabando, ¿qué pueden hacer si ya no pueden forzar más a un gigante como China, que cada vez produce más, que cada vez incluye más adhesiones en todo el mundo? Todo el mundo le está dando la derecha a China. Entonces, bueno, ¿qué alternativa te queda? ¿El operativo Sansón? ¿Caigo yo en todos? Esa es una de las grandes dudas y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como gente medianamente pensante, ¿viste? Y comprometida éticamente. Es complicado realmente. Pero creo que es por eso que está pasando todo esto, que se dan cuenta que esto ya no tiene más, la plutocracia norteamericana ya está haciendo agua por todos lados. Qué difícil. Sí. Mirá, es difícil callarlo, Horacio, ¿eh? Y lo lograste. No, lo que pasa es que sí, es realmente sorprendente y de temer. Ahora, yo lo que veo es que ellos van a tratar el capital financiero va a tratar de
de obtener materias primas, de posicionarse en materias primas. Saben que la guerra industrial la perdieron, pero van a tratar de posicionarse en por eso los minerales raros, por eso el litio, por eso el petróleo, en tener... China depende de... la energía estructural China es el carbón. ¿Qué le compra a China a Estados Unidos? Petróleo. China le compra a Estados Unidos petróleo y soja. El principal comprador de petróleo y de soja de Estados Unidos es China. Y bueno, ellos van a tratar de tener... ven esa restricción, el otro se industrializó, tiene capacidad tecnológica, etcétera, van a tratar de tener, y por eso vienen por nosotros. ¿Sabés qué pasa? Sí, igual vos sabés que los aranceles no le hacen mella a China, porque les dijo, ustedes cobren lo que quieran, pues nosotros si podemos comprarle a cualquiera lo que te compramos a vos, porque eso siempre hay forma. Claro, son formas de intermediación, ¿viste? Ellos han sido muy, muy, muy sagaces los chinos, no solamente mucho más dignos desde el punto de vista de su gestión político-económica, y evidentemente se han comportado de una manera mucho más ética de lo que ha hecho Estados Unidos a través de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? No, eso seguro, pero yo creo que, por lo que estás contando vos, creo que esa es la configuración que están viendo ellos. Ver la forma de tener insumos claves. Claro. No importa que no estén en Estados Unidos. Ellos se creen que el capital financiero tiene derecho a tenerlo en Ucrania, en la Argentina, tener insumos claves de los cuales va a depender el desarrollo de los demás países, sobre todo de China. Fíjate que el principal enemigo para ellos es China. Le dicen claramente a este idiota de Milei que no puede seguir usufructuando los suave de China. Saben, cuando vino Laura Richardson acá y con nosotros podemos aportar tanto de capital y China puede aportar 15, 20 veces más que nosotros. Saben de ese tren transatlántico que van a hacer desde Sao Paulo hasta Perú, del puerto que hacen en Perú para sacar las cosas para Asia. Saben de todo eso. Entonces ellos dicen, bueno, ¿dónde podemos agarrar nosotros? En su insumo. Por eso la Argentina se vuelve tan importante, porque tiene insumos estratégicos que serían para un país con un gobierno nacional y popular, como diría Perón, y yo no soy peronista, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación serviría para todos. Tenemos energía nueva, energía eólica, energía nuclear, energía convencional, dentro de la energía de los océanos. Por eso, tenemos energía, tenemos alimentos, y sin embargo tenemos la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Creo que ese es el reacomodo que hace el capital financiero. Y lo que vos decís de la guerra, claro, sí, sería desastroso. Pero creo que ellos juegan a eso, apuestan a quedarse, a apropiarse de los recursos estratégicos del presente y del futuro. Sí, sin duda. Vamos a seguir peleando, ¿qué vamos a hacer? No quedan muchos caminos. El primero es tomar conciencia a todo. Por eso le agradezco el programa a ustedes, un programa valiente que trata de buscar la verdad. Decirnos la verdad, aunque sea la más dura posible, pero decirnos la verdad. No puedes seguir avanzando, no puedes seguir pegando a los viejos, no puedes seguir cercenando las jubilaciones. Considerar que son los patriotas, los diputados que votaron en contra del aumento de los jubilados. El 23 de marzo se cerraron todas las moratorias. Gente que va a tener la edad para jubilarse no se puede jubilar porque no tiene la posibilidad de la moratoria. Toda esta barbaridad que estamos sufriendo no puede ser que la CGT tenga esta actitud cobarde y entreguista con Milei, de hacer paro dominguero. No puede ser la actitud de Cristina Fernández de Kirchner, que solamente sale para batallar entre decir che Milei o che tal cosa. No, acá tenemos que tener nosotros un programa, una propuesta de reconocer que Milei es nuestro enemigo común, que es el macarón de pruebas, pero que es nuestro enemigo común. Mientras no se identifique a Milei y detrás a Caputo y a Bausili como los verdaderos enemigos de nuestra patria, y se aplauda el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es deuda, y se diga, bueno, estabilizaron los precios con deuda, no se diga esta verdad, y estamos así como estamos. Sí. Horacio, nosotros como programa, y te digo así, cerrando como para entrar a despedirnos, como programa somos nada más que una expresión de un movimiento enorme que intenta crecer desde la base, con propuestas que nazcan desde la base, sin reconocer liderazgos mesiánicos, apuntando a organizarnos a una costa de perder propia identidad para ir nucleando pequeños grupos hasta llegar a ser un movimiento que pueda determinar y presionar en la realidad nacional. Es así, esa es nuestra vocación. Y seguro, el camino se hace andando. El camino se hace andando. Seguramente nos veremos nosotros.
nos distinguimos crecer de engordar, ¿te das cuenta? No queremos engordar kiosquitos para nosotros, queremos justamente crecer desde la base. Ni hay vocación electoral, ni bueno, nuestro público ya nos conoce y sabe de qué se trata, y por eso estamos creciendo en todo el país. Horacio querido, gracias por estar. Al revés, que gracias a ustedes por darme la posibilidad de salir en el programa y poder charlar francamente. Es un placer y un honor. Hoy hemos tenido a Horacio Ravelli, economista, hemos tenido a Lucila González, muralista. Gracias, Susi Santiago, gracias, no la veo, a Zulmita, a Zulma Valentina Gómez, gracias, profe Roberto Paiva. Nos estamos viendo entonces la semana que viene, el jueves a las 21, en esto que fue Pensamiento Crítico y Memoria. Dayana, te devolvemos el aire por unos minutitos. Gracias. Gran parte del pueblo abrazo. Que no perdona ni olvida. Hay quien no tiene memoria, y eso sí, que no lo entenderías. Las voces que exigen la verdad